es sobre el nombre Elohim. Uno de los nombres más comunes que se le asigna a Dios en el Tanaj, en la Torá. Y la gran pregunta es, ¿por qué si Dios es uno, la palabra Elohim parece ser un plural? En hebreo, para transformar una palabra en plural, eh, se añade el sufijo im, si es masculino, ¿cierto? Sus, caballos, se vuelve susim, caballos, ish, anashim, ot para el plural femenino, sus, susá, yeguas, susot, yeguas. Eh, y ahí la respuesta es que Elohim, la palabra Elohim en la Torah es en efecto dos palabras homónimas. ¿Qué es un homónimo? Un homónimo es una palabra que se usa dos palabras que suenan igual, que tienen significados completamente diferentes. Un caso en español, la palabra vela, que significa una candela de parafina, o la vela de un barco. Son dos cosas completamente diferentes que comparten una sola palabra. Ahora, ¿cómo sé yo que la palabra Elohim es un homónimo? Que en efecto nos estamos refiriendo a dos cosas. Por la manera en que es utilizada. En el hebreo hay concordancia numérica entre el sujeto y el predicado. Entonces, si el sujeto de una oración está en singular, el verbo de la oración va a estar en singular. Si el sujeto de la oración es femenino, el verbo va a estar en femenino. Igual los adjetivos, ¿cierto? En el hebreo como en el español, las palabras tienen género y tienen terminaciones especiales para marcar que los adjetivos también son, en este caso, femeninos o plurales o masculinos o singulares. Entonces, cuando nosotros, siempre que la Torá se está refiriendo a Elohim como Dios, como un referente a el creador, el verbo está en singular, masculino. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. El primer versículo del Génesis, bara es singular masculino. Es decir, la palabra Elohim, a pesar de tener esta terminación im, funciona como un sustantivo singular. Y a través de toda la Torá, esto es consistente. Es decir, que la palabra, a pesar de parecer plural, se comporta gramaticalmente como singular. ¿Cuál es la palabra homónima? Elohim, refiriéndose a otros dioses, a pluralidad de dioses. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el segundo párrafo del Shema, que recitamos 2 veces al día, ¿cierto? Que dice en Deuteronomio, Ve'avatem Elohim Aherim. No sea uno se desvíe y acabe sirviendo a dioses, a otros dioses. Ahora, ahí como sabemos que Elohim ahí sí es plural, porque Ajerim tiene el sufijo masculino plural al final. Entonces, Elohim, al referirse a muchos dioses, por supuesto no el nuestro, los verbos van a estar en plural y los adjetivos que lo modifican van a estar en plural. Mientras que cuando se refiere a Dios, cuando nos referimos al creador, los verbos van a estar en singular, igualmente los adjetivos. Ahora, una cuestión muy extraña. Si Dios es singular, ¿por qué tener una palabra que acabe en im refiriéndose a Dios? Esto suena contraintuitivo. En el hebreo hay ciertos conceptos, ciertos sustantivos colectivos. No es algo frecuente, pero sí existe, como mayim, o shamayim, o rahamim. Mayim es agua, o aguas. Shamayim es cielo o cielos. Rahamim es misericordia. Todas estas cosas se refieren, o sea, el agua es
yo no puedo decir agua en singular en hebreo. No existe. El término agua no existe. Siempre es aguas. Es algo abstracto, colectivo. Los cielos, o sea, el cielo es continuo. El cielo es uno. ¿Cómo así que los cielos? Igualmente Rahamim, la misericordia, ¿en qué sentido es plural? Entonces, en ese caso, Elohim vendría a significar no tanto Dios, sino divinidad. Una característica abstracta de divinidad en contraposición al Shema Meforash, Yud Hei Vav Hei, que se refiere a la interacción directa entre Dios y los hombres. Entonces, esta posiblemente es la explicación gramatical de cómo podemos tener nosotros algo que acabe en im siendo singular. Ahora, una diferencia notoria es que Rahamim, Maim, Shamaim siempre se usan con verbos en plural, pero pues por razones obvias, Elohim, pues dado que hay un homónimo, no puede ser utilizado con verbos en plural y en efecto no aparece en toda la Torá una sola instancia de la palabra Elohim referida a Dios con un verbo en plural o con un adjetivo en plural. Pregunta nuestro oyente, entonces, ¿qué hacemos con los dos versículos en el Génesis donde Dios habla en primera persona plural? Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, o he aquí que el hombre es como uno de nosotros, Ejad Meitano, Yodeatov Barra. Y aquí la explicación tradicional judía es la siguiente. Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah se expresa en el lenguaje de los seres humanos. En el mundo antiguo, los reyes, los monarcas, las personas de gran poder, se expresaban en lo que se llama el plural majestático. Es decir, el rey no dice yo, el rey dice nosotros. Nosotros queremos comunicarles, no está hablando a nadie sino el rey, pero habla de nosotros. Cuando uno habla desde una posición de autoridad, habla desde el plural majestático. Y Dios, el jefe de jefes, por supuesto, también se expresa en ese lenguaje. Esa es la explicación tradicional judía. Una explicación, esta sí es de mi propia cosecha, esta es una de las pocas instancias, Javerim, en toda la Torá, que Dios habla solo. En todo el resto de la Torá, ¿qué es? Es una comunicación. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Y dijo Hashem a Moisés, habla con Adán, habla con Abraham, habla con Moisés, habla con... Dios está en constante diálogo con el ser humano. Pero acá prácticamente no hay seres humanos, Dios está hablando solo. Cuando uno habla solo, Javerín, cuando la mayoría de nosotros hablamos solos, hablamos en plural, en plural. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no hay nadie más sino yo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esta es otra expresión de Dibra Torah Kilshon Bene Adam. Es decir, cuando las personas hablan solas, hablan en plural. Ahora, hay un midrashim, hay diferentes midrashim que aquí pues Dios está consultando a los ángeles, a lo que se llama Pamalia del Mat, Shelmal, al gran consejo angélico. Hagamos al hombre. Esa es otra interpretación, pero en la Torá pues no se menciona ningún grupo angélico y en mi opinión es muchísimo más fácil leer esto como o Dios hablando solo, expresando, o sea, está procesando en voz alta, o ahora, Dios no habla, Javerim. Estas palabras nunca fueron oídas. Dios estando solo en el comienzo de la creación, Dios no tiene audiencia. La Torá está expresando un pensamiento y lo está expresando, como dice Rabbi Ishmael, Kilshon Bene Adam, en el lenguaje de los seres humanos, algo que nosotros podamos entender. Entonces, espero que esto haya sido suficiente para la primera pregunta de Elohim. Es decir, es una palabra homónima, como algunos abstractos en la Torá, en el hebreo antiguo, acaba en im, en plural, pero su comportamiento gramatical es el de una palabra singular. Es decir, la palabra Elohim, cuando se refiere a Dios, es una palabra singular. Y esto lo sabemos por los adjetivos y los verbos que la acompañan.